Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz en nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Seguimos escuchando las palabras de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 7. Dice la santa palabra de Dios así. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión me envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, que hasta el día de hoy tú sigues sanando. Hasta el día de hoy tú sigues salvando, y hasta el día de hoy tú sigues concediéndonos una fe tan grande como la de este centurión romano, que no era israelita. Padre, nosotros tampoco lo somos latinos. Y te damos tantas gracias, Señor, que la salvación viene de los judíos, y pedimos tu bendición sobre Israel. Particularmente oramos por la paz en Jerusalén. Padre, te damos gracias, Señor, porque somos tu pueblo también. Y oro por mis hermanos que están unidos conmigo en esta transmisión para escuchar tus palabras. Que sea por tu Santo Espíritu revelada tu palabra a nuestro entendimiento, para que podamos nosotros una vez más admirar tu gran amor, misericordia y bondad para los que son tus discípulos. En Cristo Jesús te ruego todo esto, Señor. Amén y amén. Dice la palabra que nuestro Señor Jesús, capítulo 7, había terminado de compartir las palabras al pueblo. Dice al pueblo que le oía. Y enfatizo en los versículos que voy leyendo en el capítulo 7. El Señor hablaba a un pueblo que lo oía. Y entonces se fue a Capernaum. Obviamente va a haber mucha gente que no quiere escuchar a Jesús, no quiere conocer a Jesús. Y hay demasiadas cosas más importantes que Jesús como para dedicarle un tiempo a Él. Sin embargo, hay un pueblo que sí le interesa conocer a Jesús, su Salvador, y quiere aprender del Maestro. Se fue a Capernaum, dice la palabra de Dios, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 2, tenemos una persona enferma, es un siervo, tenemos a un centurión romano que aprecia mucho a su siervo, y este hombre, su siervo, está a punto de morir. Y al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos pidiéndole que viniera y salvara a su siervo. Ahora, aquí vemos en el versículo 3
que ese centurión oyó de Jesús, oyó que hablaban de Jesús. Obviamente, si oyó hablar de Jesús, oyó de la enseñanza que daba, oyó del poder que manifestaba, oyó de los enfermos que sanaba, de los endemoniados que liberaba, oyó muchas cosas acerca de él. Pero sobre todo, si oyó todas esas cosas, de alguna manera Dios ya había preparado el corazón del centurión para poder ser totalmente impactado por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que él quiso fue que Jesús viniera a él, a su casa. Él respondió a la gracia que había sido ya manifiesta con ese impacto del conocer a Jesús, y mandó a unos ancianos de los judíos. Ahora, manda a gente del pueblo judío de Israel, pidiéndole que a Jesús que venga y salve a su siervo. Veamos cómo este centurión le importa que venga por su siervo. Él ha escuchado hablar de Jesús. Él está maravillado y sabe que Jesús tiene el poder para sanar a su siervo. Si no, no lo mandaría a llamar. Pero date cuenta de esto. Date cuenta que lo manda a llamar y no lo recibe. No lo recibe en casa. Ya lo leímos. No lo recibe. ¿Por qué no lo recibe? Ya lo escuchamos de él. No soy digno. No soy digno. Ahora, veamos lo que hacen estos ancianos cuando van a Jesús. Estos llegaron a Jesús, versículo 4. Cuando llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia diciéndole: el centurión es digno de que le concedas esto. O sea, llegan con Jesús, le dicen: hay un centurión romano, un hombre importante, que solicita que vayas y sanes a su siervo, que está enfermo de muerte. Y él es digno de que le cumplas este deseo. Este es el argumento que usaron los ancianos judíos. Él ama a nuestro pueblo, versículo 5, y él fue el que puso económicamente para levantar esta sinagoga. Nos edificó la sinagoga. Él ama a nuestro pueblo y él nos edificó esta sinagoga, una sinagoga. Ahora, vean cómo en la naturaleza humana uno se adjudica el derecho de que Jesús nos resuelva las situaciones, problemas o necesidades por lo que hacemos. Es así como funciona normalmente la vida. Yo te hago, tú me das, tú me pagas. Tú me das, yo te pago. Eso es la forma normal de la convivencia humana en este mundo de te doy, me das, te doy, me das, te doy, me das. Pero repito, esto es demasiado importante. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, versículo 6, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más. Ahora, Jesús todavía no llegaba a la casa del centurión, pero sin embargo manda a unos amigos para que le digan a Jesús: ya no más, no te acerques más, no te acerques más. ¿Por qué? Porque no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso, versículo 7, ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Entonces, Jesús le dice: no soy digno de que vengas aquí. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y la palabra es una sola: santidad.
santidad. El centurión había recibido la gracia de poder ver quién era Jesús. La gracia de poder escuchar que era el Hijo de Dios. La gracia de poder saber que los hechos confirmaban quién decía él, quién era. Y sabiendo de la santidad y el poder y la majestad de Jesús, él se consideraba indigno. Indigno es, no lo merezco, que ni siquiera te acerques a mi casa. Mi amado hermano, mi amada hermana, esta es la manera correcta de ser escuchado. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, tenemos que reconocer que no somos dignos, igual que este hombre. Seguimos siendo pecadores. No es que ya dejamos de ser pecadores. Mira, por la gracia de Dios, este noviembre cumplimos, mi chula y yo, 30 años en la gracia de nuestra salvación por nuestro Salvador Jesucristo. Pero hasta el día de hoy, no me considero digno de ser llamado su hijo. No me considero digno de pedirle nada. Pero sí sé que en Cristo Jesús puedo acercarme libremente ante Él. Porque sé que mis pecados han sido borrados por la vida de Jesucristo, donde obedeció totalmente a su Padre. El sacrificio de Jesucristo como ofrenda y pago de mis pecados, y recibió el castigo de mi maldad sobre Él. Y su justicia fue puesta a mi cuenta cuando mis pecados fueron puestos a su cuenta. Y eso lo sabemos tú y yo si somos hijos de Dios. Sabemos que hemos sido justificados pues por la fe, y es por eso que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección gloriosa para ascender al trono y recibir el nombre, sobre todo nombre, el Señor. Ese centurión sabía que no era digno de que Jesús llegara a su casa. Dice, por eso ni siquiera fui yo allá a pedirte el favor. No me sentí digno de estar ante tu presencia. Versículo 7. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Este hombre ya había tenido la revelación de Jesús, la gracia de Jesús por parte del Padre Celestial, y tenía ya también la fe de que en la palabra de Jesús todo podía cambiar, inclusive la vida de su siervo, de muerte a vida o de enfermedad a sanidad. Solo di la palabra y mi siervo será sanado. Una afirmación de parte de la fe en Cristo y en su poder. Versículo 8. Ahora fundamenta su fe. Yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados, y les dijo, ve y va, ven y viene. A mi siervo le digo, haz esto y lo hace. O sea, habla de autoridad y sumisión. Y es lo que está diciendo. Está hablando de que él sabe que él le va a decir, que Jesús le va a decir al enfermo, sé sano y serás sanado. Porque le dijo también a las olas y al viento, calla, enmudece, y enmudeció. Y le dice a los demonios, sal, y dejan fuera a los endemoniados. Y le dice a los enfermos, sana, y son sanados. Entonces, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Él sabe que Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, y que viene sujeto en total autoridad. Y por eso tiene esa autoridad. Y sabe que es el único que puede sanar a su siervo. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose le dijo a todos los que lo seguían, yo les digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Mi amado, el milagro fue hecho. Regresaron a casa al centurión para decirle que ya habían detenido a Jesús y encontraron al siervo sanado. ¿Cuál es la manera correcta? Solamente una.
con un corazón contrito y humillado. Contrito y humillado. Un corazón arrepentido y que reconoce que no somos nada ni nadie para exigir de Él nada. Nos humillamos ante Él y rogamos ante Él. Que el Señor nos conceda el tener siempre la claridad de que Él es santo y nosotros pecadores, que Él es bueno, nosotros malos, pero que por su Santo Espíritu nos ha revelado que tenemos libre acceso ante el trono de la gracia para hallar socorro oportuno en cada necesidad por medio de Jesucristo. Que el Señor siga haciendo tu obra. Sabemos que Él lo hace todo, nosotros nada, solo recibimos la bendición. Que el Señor te bendiga a ti, a tu casa, a tu congregación. Un abrazo a todos mis hermanos en la fe y que Dios siga haciendo su obra. Gracias por compartir conmigo este tiempo escuchando las palabras de Jesús, nuestro Maestro, y que Él siga siendo de nosotros verdaderos discípulos. Buenas noches. Si Dios nos concede vida, el lunes seguiremos los pasos del Señor Jesús.